La idea de la sumisión es una que a veces la escuchamos o tenemos que practicarla y algo dentro de nosotros como que se revuelve. No nos gusta este concepto de tener que someternos y como creyentes genuinamente vamos a tener que someternos a toda área, pero específicamente la mujer está llamada a someterse a su marido. Hola, mi nombre es Pati Namnun y te doy la bienvenida a mi canal. Y como te comentaba, este concepto de la sumisión, en Efesios 5 nosotros encontramos un llamado de la palabra donde Dios le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos porque ellos son cabeza de su hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el encontrar este concepto de la sumisión en la palabra de Dios nos deja ver que esto a lo que muchas veces nos resistimos y lo que es bastante atacado por todo el movimiento feminista es idea de Dios. Esto no es una invención del hombre machista que quiere oprimir a la mujer y por eso entonces la mujer tiene que someterse. Esto es parte del diseño bueno y perfecto de nuestro Dios para el buen funcionamiento de nuestro hogar. Dios diseñó que el hombre fuera el líder de la casa y Dios diseñó que la mujer pudiera ser su ayuda idónea y se sometiera a él. Eso no habla de que la mujer es inferior y que entonces el hombre tiene una mayor importancia o un mayor valor delante de Dios, porque no es un asunto de valor, es un asunto de roles y eso es importante que tú y yo lo tengamos claro mientras vamos entendiendo un poco este concepto de la sumisión. Ahora, yo te mencionaba que muchas de nosotras y muchas mujeres cuando escuchan esta idea de someterse, hay algo dentro de ellas como que hierve y se le hace tan difícil poder cumplir con ese llamado de la palabra. Y hay varias razones para esto, pero yo pudiera darte dos que yo creo que son como las más importantes. Lo primero es nuestro pecado. El pecado que hay en nosotras hace que nos sublevemos ante cualquier autoridad, ante cualquier liderazgo que quiera quizás guiarnos. Entonces la primera razón es nuestro pecado y eso es algo que tú y yo necesitamos reconocer. Pero hay una segunda razón también y es que yo creo que muchas veces no entendemos bien lo que significa la sumisión. Y tenemos algunos conceptos errados sobre este tema y algunas ideas que no es exactamente lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer como esposas. Así que lo que yo quiero hacer ahora es compartirte 4 cosas que la sumisión no es. Lo primero que la sumisión no es que tú no siempre tienes que estar de acuerdo con tu esposo. Someterte a tu marido no significa que ustedes van a estar de acuerdo al 100% en absolutamente todo y que tú tienes que quizás cambiar tu manera de pensar para siempre estar de acuerdo con él. Eso no es sumisión. Hay una belleza en la idea del matrimonio complementándose el uno con el otro. Hay una gran belleza y una gran riqueza para el matrimonio cuando ambos pueden traer ideas distintas, puntos de vista diferentes y tratar de juntos llegar a la solución o al acuerdo o a la idea que va a regir el hogar. Ahora, ciertamente no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí significa que la mujer debe expresar esas ideas con amor y con respeto, bajo un reconocimiento de que tu esposo es el líder del hogar. Nosotras necesitamos reconocer eso. Yo puedo expresar mis ideas y mis opiniones, pero yo debo recordar que la responsabilidad del liderazgo de mi hogar la tiene mi esposo y por lo tanto, él va a tomar la decisión y yo tengo que estar dispuesta a gozosamente, aunque al final yo no esté de acuerdo, poder someterme a eso que mi esposo ha decidido. Lo segundo que no significa es que tú vas a dejar tu cerebro en el altar. No es que dices, sí, acepto y en ese momento tú apagas tu cerebro, ya no piensas, ya no tienes ideas, ya no pones en ejercicio tus dones y talentos porque todo lo va a hacer tu esposo. Eso no es la sumisión. Cuando tú vas a la palabra y tú miras la mujer de Proverbios 31, tú vas a encontrar ahí una mujer que es proactiva, una mujer que actúa, una mujer que trabaja, una mujer que usa los dones y talentos que Dios le ha dado. Entonces su misión no es que yo dejo mi cerebro en el altar.
Lo que sí es la sumisión es que yo voy a poner como ayuda a disposición de mi esposo para servir su liderazgo. Todos esos dones y talentos que el Señor me ha dado, yo los voy a usar para servir mi hogar, para servir mi casa, para servirlo a Él en esa gran labor que Dios le ha dado de ser el líder de nuestro hogar. Lo tercero que la sumisión no es que tú vas a poner la voluntad de Dios por encima de la voluntad de tu esposo. Nosotras necesitamos como creyentes recordar que nuestra primera sumisión se debe al Señor. Y por lo tanto, someterme a mi marido no significa que yo debo aceptar y que yo debo aprobar y apoyar actos pecaminosos que violen la palabra de Dios, que violen sus mandamientos. Porque mi primera sumisión se debe completamente al Señor, por encima de mi marido. Entonces tú debes tratar y procurar someterte a Dios primero y no entrar y no aceptar en cosas y en actividades que sean contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Porque si tú te sometes a tu marido por encima de someterte a Dios, ahí estás pecando. Tu primera sumisión es al Señor por encima de cualquier otra cosa. Lo cuarto que la sumisión no es que tú vas ahora, porque tienes que someterte, a poner sobre los hombros de tu esposo tu crecimiento espiritual. No es como que ahora, bueno, él es el líder de mi casa, yo me tengo que someter a él, entonces yo lo dejo. Si él hace el devocional familiar, yo leo la Biblia. Si él no lo hace, pues yo no la leo. Si él ora, yo oro. Si él no ora, yo no oro. No. Nosotras somos creyentes y por lo tanto yo como creyente, aunque yo esté casada y esté llamada a someterme a mi esposo y a su liderazgo, yo tengo la responsabilidad de crecer en el Señor, de ir a su palabra, de conocerle, de orar, independientemente de que mi esposo promueva esto o no lo promueva en el hogar. Recuerda el punto anterior donde yo te decía que nuestra primera sumisión se debe al Señor y esto aplica aquí. Dios me manda a mí como creyente a buscarle, a crecer en Él y esto es algo que yo necesito cultivar y no dejarla sobre los hombros de mi esposo. Sí es cierto que tu esposo debe promover que en tu hogar haya un crecimiento, un acercamiento a la palabra, oración con tus hijos y demás. Pero si eso no está ocurriendo, tú no debes entonces tú también dejar de ir a las Escrituras y conocerle. Lo que tú sí puedes hacer es comenzar a orar para que Dios mueva su corazón hacia esa dirección y pueda haber un cambio en tu hogar. Estas son las cosas que la sumisión no es y ahí te iba compartiendo un poquito de cómo sí luce en cada uno de esos puntos. Ahora, yo no quiero pasar esto por alto. Ciertamente hay mujeres para las que la sumisión es difícil porque tienen esposos que son difíciles y quizás el someterse a ellos no es un deleite porque no hay ningún tipo de liderazgo en su hogar. Y yo quiero entender esto y yo quiero reconocer que esto se hace muy difícil para esas mujeres muchas veces. Pero yo quiero traerte la esperanza y el punto de vista correcto de que en la palabra encontramos cuando se nos manda a la sumisión, Dios mismo dice que lo hagamos como al Señor. Entonces, cuando se haga difícil someterte a tu marido, pon tus ojos en Cristo. Hazlo como si tú te estuvieras sometiendo a Él, porque de hecho, eso es lo que estás haciendo. ¿Qué fue lo que yo dije en el otro video? Ya digo like y no sé qué. Ok, ya, lo dejo así. Entonces, listo, ya tenemos foto, me puedo cambiar. El blooper fue, aunque se va a ver diferente mi cabello y eso. Tú lo borraste. No hay blooper, no. Ahí era que estaba el blooper. También.